¿Qué más, José? ¿Cómo te ha ido? Verga, me siento maravilloso. ¿Te sientes maravilloso? Y no sé, me siento muy bien, me siento reflexivo en la noche de hoy. ¿De verdad que sí? Sí, claro. Uy, men, entonces hoy nos traemos severo episodio con José 2.0, porque como decía ya Daddy Yankee, uno no llora por la ex, uno la reemplaza. Claro que sí, mierda. ¿Y qué te pasó en la mano? ¿Qué te pasó en Ah, ¿Qué? esta fue la única vez que un hombre me ha dado una puñalada. ¿De verdad? Sí. Entonces, fue un momento de reflexión bastante fuerte, porque básicamente fue una aventura. ¿Verdad? Entonces, sí, es como, Ok, sí, ¿sabes qué? Te entiendo completamente. es bastante complicado. No. Complicado no. El complicado es un término mucho más difícil, más raro, más... ¿Me entiendes? Ok, ¿no sabes qué? Yo siempre te entiendo, José. Qué bueno que me entiendas. Por eso es que de verdad me llevo tan bien contigo. Por eso es que... Sí. Y al nuevo José no le molesta que yo haga yoga de nuevo, entonces... No. ¿Ya estamos listos para grabar? ¿Qué cosa, weón? Soy José Espino. ¿Cómo te, Venden. cómo te explico? ¿Cómo te explico? Ahora sí. Y bueno, por problemas de copywriting tuvimos que Usurparon mi identidad. A mí no me parece terrible lo que acabaron. honestamente yo pienso que él es mejor José que tú. Siento, siento, siento que es lo menos maravilloso que me han hecho. Bueno, Dari, ahora sí, considerando el hecho de que ese fue el impostor. Excuse me. Sí, señor, el impostor, porque tuvimos un impostor en... ¿Sabes tú que no eres tú el impostor? Loco, hay 6 capítulos que dicen que yo no soy el impostor. ¿Estás seguro de eso? Me parece... ¿Será que sí soy el impostor? ¿Será que sí? Es que Son preguntas que tienes que hacerte. son preguntas que no me van a dejar dormir esta noche. Pero yo creo que ya hubo mucho chalequeo, mucha habladuría de pendejera. Así que toca... Presentar nuestro show. Bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico, damas y caballeros? Por todas y absolutamente todas las plataformas. Se pueden llegar a escuchar por Spotify, se puede llegar a escuchar por YouTube, se puede llegar a escuchar por OnlyFans, se puede llegar a escuchar por OnlyFans, ya lo tenemos, ¿no? Se puede escuchar por YouTube. Hay algo, de verdad, de que quería llegar a hablar con esto, y es el hecho de que este es el primer, con el capítulo anterior, este es el primer podcast que está completamente doblado a español latino. Bueno, considerando el hecho de que llegaron a usurpar mi identidad y que hubo un impostor entre nosotros, creo que sería un buen tema llegar a hablar, no sé si te parece, buen tema llegar a hablar del síndrome del impostor. A mí él me caía muy bien y me parecía muy buen José. Pero pues está bien, vamos a tratarlo como un impostor y hablaremos de el síndrome del impostor. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Por qué me sucede? ¿Cómo puedo superarlo? Son preguntas. Yo siento dentro de todo que yo quería explicar el síndrome del impostor, pero no me siento preparado para esto. O sea, no siento que sea capaz de hacerlo. Siento que de verdad hay como me siento bastante mal intentando como pensar de poder hacer el síndrome. Sí, o sea, es que, ¿sabes qué? Siento que no sé tanto del tema acerca del síndrome del impostor como para poder llegar a hablarlo en un podcast. Pues ese es el tema exactamente del síndrome del impostor. ¿Te parece? Ese pensamiento de insuficiencia que viene todo el tiempo de creer que no soy lo suficientemente válido, no soy lo suficientemente bueno, a lo mejor no voy a lograr cosas o no reconozco sencillamente las cosas que ya he logrado en mi vida. Entonces, creo que es un síndrome, es un tema que nos afecta a muchos en algún momento de nuestra vida y es complejo. De hecho, estuve leyendo y hay algo que me pareció como de verdad interesante acerca de eso, y es que el síndrome del impostor es algo que está pasando a generaciones de un tiempo para acá. O sea, no es algo que ha pasado toda la vida. ¿Ok? Y está muy ligado, siento que puede llegar a estar muy ligado en todos los casos a el hecho de no cumplir con las expectativas, que pueden llegar a ser expectativas emocionales, expectativas de género, expectativas de trabajo, que de pronto siento que en el mundo cada día te están como pidiendo más
Y hay mucha gente que realmente no siente que no puede llegar a hacerlo. Puede afectarte tanto como en el ámbito laboral, como económico, meta en general, e incluso relaciones. O sea, se da el caso en el que la gente quizás gusta de alguien, pero ¿sabes qué? Yo no me siento lo suficientemente atractivo, o yo no me siento lo suficientemente bonito, o esa persona es mucho para mí. Y muchas veces Están ligados sí, no, y está ligado con el autoestima también. exactamente. Ahí hay algo, por ejemplo, que también me gustaría hablar de pronto un poco más adelante, pero está el síndrome del impostor y está el síndrome contrario, que sería el síndrome donde dice, yo puedo con todo, yo puedo hacerlo. El egocentrismo. El egocentrismo, ¿no? El síndrome de ser total y absolutamente como engañarse a sí mismo para decir yo puedo hacerlo, yo puedo llegar a hacerlo a pesar de que no sé. Pues ven, claramente habría que ver hasta qué punto puede ser sano o no, pero pues hay un dicho por ahí, sobre todo en inglés suena muy bonito, que dice fake it until you make it. Exacto. Que eso, o sea, finge hasta que lo logre. Que puedan lograrlo. Y pues, o sea, yo creo que a veces para no poder lograr las cosas o para lograr las aspiraciones que uno tiene, o sea, primero tienes que creértela, incluso si nadie más cree en ti en ese momento. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la historia de Cristiano Ronaldo, porque lo comparaba mucho con Messi. Y le decía, no, pero Messi es mejor que tú. Y Cristiano como que, o sea, a lo mejor tú puedes ver como en estadísticas, en números, en partidos, que quizás Messi sea mejor que yo. Y puede ser que lo sea, pero yo no puedo pensar así. Yo tengo que creerme en que yo tengo que creerme para ser mejor que... Bueno, de pronto no para ser mejor que él, pero que en tu cabeza siempre vayas a tener la idea de yo también puedo. Exacto, como yo, o sea, yo soy el mejor y pues, ajá, me lo creo y trabajo cada día para ser el mejor. Y así fue como él logró todas esas cosas, digamos, en el ámbito deportivo, en el ámbito futbolístico. O sea, es básicamente el único humano que ha logrado competir contra... Entonces, hasta contra máquinas. Por ahí vi una noticia donde llegaron a hacer un robot que estaba especialmente diseñado para poder brincar de la misma manera que brinca Cristiano Ronaldo, que es como sacando el pecho, y aún así Cristiano puede brincar más alto. No sé, la verdad, Me parece el brinque como piso y medio, más o menos. demasiado. De hecho, otro ejemplo que conozco era una amiga del trabajo de hace como 20 trabajos, que ella dijo, yo tuve la oportunidad de comprarme un carro y yo no sabía manejar. Y yo me senté en el carro, la primera vez que me senté en el carro, prendí el carro y dije, yo sé manejar. Yo sé manejar. Y dice, yo aprendí a manejar en mi propio carro. O sea, yo literalmente como que me senté y ya yo sabía. ¿Chocó? No, eso es lo interesante del caso y por eso lo traigo a colación. Nunca he chocado. O sea, pues me pareció un cuento interesantísimo en su momento y capaz en su momento no caí en cuenta que de pronto era lo contrario del síndrome del impostor. Porque también el tema de que el síndrome del impostor es algo que está pasando de generaciones más nuevas. Pues de pronto yo no tenía en ese momento, no tenía como la idea de que eso fuese un síndrome, de que eso realmente existiera, ¿no? Y yo incluso creo que ha afectado a la humanidad a lo largo de la historia, solamente que, pues por el mismo tema de las redes sociales, es que quizás las expectativas han subido, pues por lo mismo que conversábamos el otro día. Sí, de decir como fulano viaja y fulano puede, Tiene 15 años y ya tiene 11, y ya tiene nada, aquí tengo ansiedad, un gato y un gato con ansiedad. No, o sea, ahora es tu turno de atacarme, es lo que quiero preguntar. Ya me tocaba. ya tocaba, ya. Fueron 6 episodios de puro bullying. No saben mi estiramiento. Mi mamá, Tu papá. mi papá que sí existe. O sea, give it a chance. Así, ¿no? Cut me some slack. No, realmente, a mí me pasó por lo menos ya como tema personal, a mí me pasó me pasa el síndrome del impostor. Yo con mi banda llegué a sacar el primer disco en el diciembre del 2016, ¿no? Y yo tenía 19 años cuando eso. Y había mucha gente que me preguntaba como, 19 años y ya tienes un disco. Incluso mi papá fue una de las personas que me llegó a preguntar. Tengo un comentario con eso. Y pues yo lo que hacía era, pues obviamente el disco no es meramente mío,
pero pues yo siempre decía, no, pero es que ya va, es que no fui yo sola, es que entonces el disco fue tal, pero pues, o sea, realmente hay gran parte de las canciones sí fueron mías, gran parte de las composiciones sí fueron mías, o sea, y a mí me ha costado como realmente abrazar ese diario y vivirme ese mérito, que igual también lo tienen los muchachos y pues, digamos, a partes muy iguales, pero, o sea, de decir, esto también es mío y esto es algo que yo logré a muy temprana edad. Exactamente, ¿no? Y es interesante, porque justamente eso consiste el síndrome del impostor, en no reconocer tus propios logros. Exacto, o sea, es como si alguien más lo hubiese hecho y tú estás admirando hacer mi vaina a ti. O si yo no quise ser presidente, ¿no? Porque, o sea, yo lo hice, pero pues a lo mejor no es, o sea, no es tan, No está en no mí. es tan importante o... Entonces es No, el comentario, interesante, ¿no? Como darte la importancia que te mereces. el comentario de mi papá, de hecho, me da mucha risa porque mi papá, pues mi hermano también es músico, él toca en la Sinfónica. Y un día estábamos hablando acá y estábamos como echando bromas, estábamos compitiendo a ver quién era el mejor músico. Entonces, mi papá fue el que nos enseñó a nosotros dos. Entonces, yo le decía a mi papá como, bueno, tú tienes un hijo que toca en la Sinfónica, yo tengo un disco. ¿Qué tienes? Pero yo le decía como por... Sí, yo le decía, ay, ¿tú qué tienes? Mi papá me respondió, fue, pues bueno, yo tengo dos hijos, uno que tiene un disco y uno que toca el otro que tiene el otro que le gustan los tipos. Pero bueno, o sea, dentro de todo, siento que a pesar de ese tipo de chistes, también pueden llegar a ayudarte a subir esa autoestima, a decir dentro, o sea, como en tu propia mente, programarte para decir, bueno, chiste o no, yo tengo estas cualidades. O sea, y yo puedo reforzarlas o puedo llegar a hacer chistes al respecto y tomarlo con humor, como hice yo por lo menos con el disco en ese momento. Siempre le decía a mi papá eso, y era como, bueno, ajá, o sea, yo puedo llegar a tener 19, 20 años, pero de pronto los hijos míos, tanto los nietos míos pueden llegar a escuchar el disco, ¿me entiendes? Y era algo que en su momento me pareció una idea pendeja, bueno, me pareció una idea ridícula, y ahorita yo lo veo como, hey, no, de verdad, vale, Exacto, no estás tan alejado de la realidad. Y hay varias técnicas como para también intentar mejorar tu propia autoestima, como también el hecho de demostrarte a ti mismo que sí eres válido. Pero otro tema muy importante creo que también son las relaciones, ¿no? Porque si tienes esas relaciones tóxicas que literal como que te acostumbran a esa idea de, no, pero ya va, a ti te falta esto, pero ya tú no has logrado. ah, tú has logrado esto, ajá, y mira a los amigos tuyos, ajá, y yo a tu edad yo tenía, no sé, Claro. no, exactamente, ¿y tú qué tienes? Un dato conocido. Un gato con ansiedad, fíjate. De verdad, está sonando cada vez más a mi mamá, Dani. No, y otra cosa que también vi del síndrome del impostor es que no nada más tenía que ver con el autoestima, sino puede llegar a estar como relacionado a cuadros depresivos, a cuadros de ansiedad, de siempre querer decir, yo puedo llegar a hacer esto, yo puedo llegar a tener un podcast, pero no es el podcast más escuchado. Yo puedo llegar a grabar desde mi casa, pero no es el disco que escucha todo el mundo. Pero o sea, es como siempre, no es nada más no reconocer lo que tienes, sino también minimizar. Exacto, y también va un poco de la mano con el perfeccionismo, ¿no? Como el pensar que todo tiene que salir perfecto o todo tiene que estar como debe ser, porque si no, no va. Si no, no vale, si no, no sale o no funciona. Y de verdad aprendí, si hay algo que aprendí en mi vida es que mejor hecho que perfecto, porque sencillamente el perfeccionismo es un enemigo, Claro, ese amigo, o sea, porque es que a la final la perfección llega después de muchos intentos fallidos y el ser humano a lo largo de su vida siempre se va a encontrar con más fracasos que con éxitos. hubo algo que me comentaron, de hecho me comentaron hoy, que habían como unas conocidas que llegaron a tener un podcast e hicieron que si 2 capítulos y no pegó y lo dejaron así. Y yo digo, bueno, pero o sea, es que ahí está el error, ahí está el tema. O sea, por lo menos en nuestro caso, esto de pronto no ha despegado tanto como nosotros esperemos que llegue a esperar en algún momento, pero no nos hemos rendido, no nos vamos a rendir. O sea, yo en mi cabeza tengo 4 capítulos planeados. Como un año o sea, con literal la audiencia de la mamá de José y mi papá. Sí, porque tu mamá no vio el primer capítulo. No vio todo, déjala en paz. Doña Meche, la amo, de verdad. ¿No? Hay algo... Sí, pero hay algo, de hecho, incluso en ese orden de ideas me pareció interesantísimo también una TED Talk que tuvo Roberto Musso, cantante de Cuarteto de Nos, que él decía que habían como músicos que le llegaban luego en los toques y era como,
no, llegué a hacer 4 shows y fueron 80 personas, dejé la música. Y es como, man, pero si estás empezando, o sea, por lo menos esa historia de cuarteto, si pueden buscarla, no creo que la vamos a poner abajo, pero pues si pueden buscarla. La historia de cuarteto me parece interesantísima por eso, porque ellos tuvieron como 20 años tocando antes de ser reconocidos. Ya después de tener los 20 años de carrera, que ya estaban graduados, ya se habían ido, uno de los miembros se fue y todo, lo llegó a escuchar el productor de la Sony, uno de los productores de la Sony. Y dijeron como, bueno, tráigame para acá, vamos a firmarlo, sacaron un disco, se ganaron un Grammy con ese disco y fíjate todo el tiempo que tuvieron que llegar a esperar. Y te aseguro que en esos 20 años hubo un síndrome del impostor que les decía en todos los casos, esto no lo vas a lograr, esto no lo vas a hacer. Pero, pues, o sea, yo creo que también ellos al final, siempre siempre continúan porque al mismo tiempo disfrutan lo que hacen y es muy importante en la hora de querer trazar un camino de éxito, porque si uno está persiguiendo el éxito todo el tiempo, no lo vas a encontrar. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu felicidad en un resultado, en un futuro que no existe, no sabes si va a llegar nunca. Y que capaz no llegue. Y eso creo que también es importante, no sé si para vencer ese mismo síndrome, pero es importante en todos los casos saber, man, somos humanos. O sea, nosotros podemos estar 5 o 6 años intentando algo que no va a funcionar y ya está. Pero parte de las enseñanzas que tuviste, o sea, Thomas Edison llegó a descubrir la bombilla después de 100 intentos. Imagínate. Y él dijo, yo no me equivoqué 100 veces, yo no me equivoqué 99 veces. Aprendí 99 formas de no hacerlo. Exactamente. siento que o sea, esa es la mentalidad que no tiene que llegar a tener. Entonces, pero al mismo tiempo disfrutar de lo que estás haciendo. Claro. Pues al final, bueno, por ejemplo, ¿cómo se llama el músico? Perdón. Roberto Musso. Roberto Musso. Disfruta lo que hace, disfruta la música, disfruta de componer, y por eso yo creo que él jamás pensó en rendirse porque no le interesa dejar lo que disfruta. Claro. Es lo que me refiero. Entonces, así esa debe ser la actitud ante una vida, en lugar de estar diciendo, no, voy a ser feliz cuando consiga esto, cuando consiga lo otro, y la idea es decir, soy feliz ya. soy feliz en mi presente, soy feliz con lo que tengo, estoy conforme con eso, y ¿sabes qué? Si llegan más cosas, bienvenida sea. Y si llega otro impostor que te vaya a decir que las cosas no son así, pues ahí es donde uno se para duro y le dice, ¿sabes qué? Párate de mi puesto que tú no estás en este podcast. No lo digo así. No, bendiga, por favor, ¿sabes qué? ¿Será que te puedes? Me parece maravilloso. Había chavo me caiga mejor que tú. Fíjate. Bueno, para el próximo lo grabas con él. Muchachos, ¿cómo te explico? Vamos a estar dejando las redes. ¿Dónde estaría? Vamos a dejar un espacio fijo en las redes que va. Uno aquí, el otro aquí. Por acá también vamos a estar dejando nuestra Spotify. Y bueno, a los que llegaron hasta acá, de verdad que muchísimas gracias por el apoyo y por comentarnos. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y Dale a la campanita. darle a la campanita. Bueno, muchísimas gracias a todos. ¿Cómo te explico? Chao.